Estimados televidentes, ¿cómo están? Continuamos con la serie de entrevistas a grandes personalidades de nuestro país, esperando la llegada del Papa Francisco. Hoy tenemos la gran satisfacción de contar en nuestros estudios con la profesora doctora Alicia Pucheta de Correa, doctora de Ciencias Jurídicas, catedrática universitaria, integrante de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Muchas gracias por su presencia. Todo lo contrario, mi agradecimiento en particular al profesor Hilde Silvero y a todo el equipo que la acompaña. Sí, doctora, estamos preguntando a nuestros entrevistados sobre aspectos esenciales que el Papa Francisco suele tocar en sus discursos, en sus mensajes, y una de sus preocupaciones suele ser justamente que los gobiernos de los distintos países procuren garantizar la justicia a la población. ¿Cuál sería su visión general sobre la situación de la justicia en nuestro país? Bueno, siguiendo el pensamiento de su santidad el Papa Francisco, considero que tal cual él enfoca la justicia como una situación en dar respuesta sobre todo a las personas en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo los privados, las privadas de libertad, con relación al género, a los niños, niñas, como también a las poblaciones indígenas y a todas las personas que de una u otra forma se encuentran en esa situación. El Poder Judicial ha avanzado en los servicios que ofrece a la ciudadanía. Y en esto quiero aclarar que hay dos corrientes. Una que está con la postura que el juez solo debe administrar justicia. Sin embargo, hay otra corriente en las cuales me adscribo. Entiendo que, así como lo dice el Papa Francisco, la administración de justicia o la justicia en particular es dar respuesta a las personas vulnerables. Pero ¿cómo puede dar respuesta? No solamente contando con magistrados, magistradas para dar solución a su problemática jurídica, sino remover los obstáculos para que estas personas, en particular los vulnerables, puedan ingresar al Poder Judicial. En ese sentido, le quiero hacer un ejemplo. Sí. Si yo, por ejemplo, digo que el servicio de justicia es que el ciudadano, la ciudadana, sepa los servicios, no debo esperar, como dice la Carta de los Derechos de las Personas que Paraguay se adscribió, es el Poder Judicial quien tiene que difundir e informar en qué consiste esos servicios, porque el derecho que no se conoce no se puede ejercer. En este sentido, ¿qué se hizo para remover los obstáculos? Tenemos líneas telefónicas gratuitas para aquellas mujeres o varones que no pueden acercarse al Palacio de Justicia por razones económicas o por contar con una familia que no puede acompañarles. Entonces llama a estas líneas telefónicas para que se le informe, se le asesore qué debe hacer, cómo debe hacer. Esa es una forma de remover los obstáculos. También tenemos el servicio gratuito de la defensa pública, el servicio gratuito de mediación, que como lo dice su santidad el Papa Francisco, es para lograr la paz social. Por eso hablamos que es el mensajero de la paz, en el sentido que con esto se evitan los conflictos judiciales, porque lo que se quiere es la paz social a través de mediación, facilitadores judiciales, que son personas que son oriundos de la comunidad y en donde el juez, para llegar al despacho, queda una distancia muy larga. Entonces estos facilitadores y facilitadoras le informan cómo deben proceder para dar satisfacción a sus derechos. Y en general tenemos también todo lo que hace a la mesa de información si son personas que recurren por primera vez a la justicia, para que no se pierdan por los pasillos de los tribunales, o el acceso para las personas con capacidad especial.
dotándole una infraestructura que pueda acceder, porque la justicia no se da si no se remueve ese obstáculo para que la persona vulnerable pueda ingresar al Poder Judicial. No basta con administrar justicia, con que obtenga una sentencia. Sí, precisamente una de las críticas que se hacen a veces a la justicia, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, es que muchas veces para la gente de muy escasos recursos es muy difícil obtener justicia, en tanto que la gente con recursos económicos que pueden contratar buenos abogados tienen la justicia más a su alcance. Algunos de los ejemplos que usted nos dio nos está diciendo que ustedes tienen en cuenta esta situación. ¿Podría darnos más ejemplos de cómo? ¿Cómo no? Pero esto quiero enlazar con nuestro mensajero de la paz, el Papa Francisco, en el sentido que él habla en todas las exhortaciones, intervenciones, que si tenemos igualdad, justicia, equidad, vamos a tener paz. Y no solamente internamente, sino con países hermanos, a través de lo que llamamos los servicios de cooperación internacional, si no existen tratados internacionales. Y en esto él hace un especial paréntesis cuando habla, por ejemplo, que muchas veces cuando migran del país, no existe en el país donde por ahí tenga que retornar por situaciones familiares o situaciones tal vez que se dan a otros motivos, de que hay que darle el servicio, hay que darle la facilidad para volver a regresar a su país. Esto él lo habla muy bien, hablando de igualdad, repito, justicia, equidad y lograr la inclusión, porque es la única forma de lograr la paz que habla el Papa Francisco. Sí, entrando un poco en un plano intimista, doctora Pucheta, ¿usted no podría decir cómo se siente un juez cuando está administrando justicia si al mismo tiempo tiene la confesión católica y tiene la misión de impartir justicia en la sociedad? ¿Cómo se siente espiritualmente en esa necesidad de compatibilizar su fe cristiana con su deber profesional? Bueno, en primer lugar, en forma general, comentar que el Poder Judicial cuenta con una dirección de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Cuando nos encontramos ante una persona privada de libertad, sea hombre o mujer, y recurre, por ejemplo, a ciertos métodos que atentan contra su integridad física, como huelga de hambre o otra situación, inmediatamente la Dirección de Derechos Humanos se preocupa y ocupa de estas personas, con un enfoque de lo que hace a la dignidad del ser humano. En ese momento es un ser humano. Entonces le asiste a través de los médicos forenses, trabajando con el director de esos institutos penales, tratando de restablecer los vínculos familiares tan importantes para los internos privados de libertad y dándole la asistencia y contención. Pero esto no quita que quienes somos jueces, juezas, en el momento de analizar los casos que tenemos a nuestra consideración, lo hagamos de acuerdo a lo que dice la Constitución y las leyes y obviamente de lo que podemos analizar, de lo que consta en el expediente. Lo que nunca hay que hacer es generar falsas expectativas o mentirle a la persona que está privada de libertad. Porque muchas veces se le dice, por ejemplo, si tiene compurgación en un caso, que ya sale en libertad, pero si tiene otras causas, no lo puede hacer. Y esas son las situaciones que hay que aclarar y explicarles. Entonces, se separa muy bien. Ahora, hay ciertos temas que desde luego, que hace a los derechos humanos de la persona, que eso desde luego entramos todos y todas. Sí. Finalmente, doctora, por el tiempo se nos va, el Papa va a tener un encuentro con los constructores de la sociedad,
los miembros de la sociedad civil. ¿Qué espera usted que el Papa diga en su mensaje, en este encuentro, en este diálogo con personas de distintas profesiones, de todas las áreas que van a reunirse con el Papa en el León Condú? Bien, en primer lugar, estoy en conocimiento y creo que esto lo identifica tal cual es el Papa Francisco. En primer lugar, él es muy cercano a la gente, estar bien cerca de la gente, para poder escuchar personalmente la situación de estos grupos, que es importante y que existe en toda nuestra sociedad. Yo creo que esto es un paso importante del Papa Francisco, la inmediación. En segundo lugar, así como él enfoca la postura que tiene con relación a la justicia, como bien lo dice, todos somos iguales, todos y todas, y el derecho que se tiene es para todos y para todas. En ese sentido, yo creo que va a ser muy enriquecedor esta reunión que se va a dar, y sobre todo porque en el momento que esté ante estas personas, yo creo que sobre todo él va a hablar de querernos los unos a los otros, ser tolerante con el hermano o la hermana, ser compasivo, tener solidaridad con el otro y sobre todo ponernos en el lugar del otro, tener empatía, pensar en el otro. No porque nosotros estamos bien, dejamos afuera al otro, a la otra, porque así nunca vamos a encontrar la paz que nos habla el Papa Francisco. Muchísimas gracias. Hemos estado así con la profesora doctora Alicia Pucheta de Correa. Gracias a la audiencia y continuaremos con otras personalidades esperando al Papa Francisco.